Muchísimas gracias por estar acompañándonos, por visitar la Casa de la Literatura y asistir a la charla de Marta Riva Palacio. Marta nos visita en Lima porque es una de las invitadas internacionales del Fondo de Cultura Económica, editorial con la que ha publicado 3 hermosos libros, uno de ellos premiado, ¿no? Justamente premiado, que es este libro Lunática, que es un poemario y que consiguió el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2014. Y Marta también está con nosotros gracias al apoyo de muchas instituciones que quisiera nombrar. Una de ellas es la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXID, la Embajada de México, también agradecer a la Casa de la Literatura y a las gestiones de Fondo de Cultura Económica, nuestra casa matriz en México. Para nosotros es muy importante la presencia de Marta y que esta presencia se concrete en este lugar mucho más porque sin duda es una de las escritoras mexicanas contemporáneas más lúcidas. No es solo una opinión personal, ¿no? Hay muchos méritos detrás, hay muchos premios en sus libros, como el que les comentaba, publicado por nosotros, por Fondo de Cultura Económica, pero también otros publicados por otras editoriales. También es muy importante la presencia de Marta y la charla que nos va a brindar hoy, porque es una creadora con muchas facetas, ¿no? Marta, además de escribir narrativa, es poeta. Entiendo que también has trabajado para cine, haciendo guiones de cine. Sí, también en un momento de la vida anduve ahí. Y algo que nos parece muy interesante también es que Marta es psicóloga de profesión y tiene una maestría en artes visuales. Ese encuentro no es fortuito, creo que no es solo vocacional, sino que es un complemento estético interesante que uno puede ver al menos en estos 3 libros, ¿no? Que son los que yo he podido, por fortuna, leer. Y son los lugares de enunciación de su obra y entiendo también que es su proceso creativo. Entonces lo señalo porque creo que esta charla sobre el macro-microcosmos tendrá mucho de eso, ¿no? Serán esos lugares donde Marta nos hablará de una eventual poética, y una poética que atravesará, como les digo, poesía, artes visuales, y por último, la experimentación sonora, que es otra área de trabajo de Marta. También ha traído unos registros para mostrarnos aquellos. Y si hemos privilegiado la presencia de estas 3 obras, entiendo porque estas obras servirán de marco para las reflexiones que plantee Marta y también me permitirán a mí intervenir en el decurso de su exposición. Bueno, sin más, Marta, estamos muy felices que estés aquí, te lo agradecemos mucho y te cedo la palabra y que resulte todo muy bien. No, yo también espero que resulte todo muy bien. Sí se escucha ahí, ¿verdad? Aquí, Marta. Ah, ya lo vi. Perdonen, pensé que era de decoración esa parte. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes en este recinto hermoso. Desde que Felipe y el Fondo de Cultura Económica de Perú me invitaron a participar en la Feria del Libro de Ricardo Palma y poder tener la oportunidad de dar una conferencia aquí, ¿no? Una presentación más que en la Casa de la Literatura Peruana, para mí fue algo que me emocionó mucho. Es un honor estar en este espacio con toda la historia que tiene. Hablar de literatura en una estación de trenes es maravilloso, que además se llama Los Desamparados. Sí, de Los Desamparados, ¿no? Entonces, todas las asociaciones que puede uno empezar a hacer son maravillosas. Y al pensar, de decidir qué es lo que yo podría compartir en este espacio, decidí hablar un poco de las búsquedas, de ese razonamiento que hubo detrás de la realización de un proyecto, ¿no? De escritura, que en este caso es Orfeo, aunque es algo que está en mis otros libros.
Yo creo que puede ser muy interesante a veces hablar de esta cuestión, ¿no? De todas estas redes de conceptos que se van formando en torno a un libro y que a veces se quedan atrás y no platica uno mucho de ellos. Entonces, hoy les voy a platicar un poco de lo que he llegado a llamar la poética del microcosmos, que es como un concepto de trabajo que me está funcionando a mí para, a partir de ahí, crear diferentes exploraciones, ya sea en poesía, ya sea en prosa, en las zonas intermedias, o también desde el punto de vista como artista sonora. Y algo que... hay muchas cosas que me gustaría decir, ¿no? Pero bueno, lo primero es que esta sesión voy a hablar yo, pero también los voy a poner a escuchar a ustedes. Decidí compartirles algunos registros de campos, paisajes sonoros que he compuesto, que de alguna forma u otra estuvieron ahí creándose y gestándose a la par de Orfeo. Que Orfeo en sí ya nos remite inevitablemente al sonido y al canto, y a muchas cosas más. Y antes de hablar de esta cuestión del macromicrocosmos, hay una cita de César Vallejo con la que quiero empezar. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos, donde aun si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. Estas regiones de la propia historia, incluso ¿no? de la historia personal y del mundo y de esta realidad que va más allá del lenguaje, que siempre están más allá, y que van acompañados de esta nostalgia, esta saudade, que dicen en portugués, que me parece una palabra bellísima, ¿no? de lo que no puedes alcanzar, de eso que va a estar siempre más allá de nosotros y de este lenguaje, ¿no? Porque somos seres atravesados por el lenguaje. Y a la par de esto, empezando ya un poco como en la línea, yo a la par que estaba escribiendo Orfeo he colaborado con un colectivo que se llama Cúmulo de Tesla. Soy una de las colaboradoras. Estamos formadas ahí en México por artistas, ¿no? Escritoras, ilustradoras, pero también por científicas, ¿no? Hay de una astrobióloga, biólogas, físicos, que estamos justo volviendo a retomar esta cuestión del diálogo entre ciencia y arte, porque a veces en esta era de especialización en la cual parece que a veces uno tiene que hacer nada más lo que hace, parecería que siempre hemos estado así, no es cierto, ¿no? El arte, la literatura a lo largo de la historia en diferentes regiones siempre se ha estado alimentando también del saber científico, y no solo el saber científico occidental, estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, son 200 años de una novela que a mí me encanta, que es Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, que muchos dicen que es la primera novela de ciencia ficción. Y justo ve uno, ¿no? De cómo esta Mary Shelley tiene, a través del capitán Walton, habla de su asombro por los polos, por toda esta cuestión del magnetismo y la electricidad, que era esa fuerza natural que estaba todavía en el umbral entre la ciencia y lo sobrenatural. Y estaba ahí, ¿no? Y se crea lo que yo le llamo la fantasmagoría de la electricidad, ¿no? Con Mary Shelley. Y ahora esa fantasmagoría ha sido alimentada, hemos creado nuevos bestiarios, ¿no? En los cuales podríamos incluir, por supuesto, a la bomba atómica, ¿no? Y han permeado toda, hasta la cultura popular, con Godzilla, por ejemplo, ¿no? El de Japón, el otro no hablo tanto. La cosa es que tanto arte como ciencia tenemos esta parte que se nos ha olvidado que compartimos, que es la imaginación y la curiosidad, esta actitud de exploradores, y mucho de lo que nosotros queremos hacer es recuperar esta visión de exploradores que nos lleva a decir qué hay más allá. Y que incluso decimos, no solo como artistas o escritoras o científicas o científicos, sino también como ciudadanos. ¿Qué hay más allá de esto que veo? Es lo último que hay, esto que me dicen, esta realidad, este relato que me viene a veces de una forma vertical, ¿qué es lo que hay más allá? Y eso nos lleva, aquí ya entrando a esta reflexión, el detonante de todo, y que fue cuando yo dije, tengo que seguir explorando y viendo qué hay más allá. Hace unos años fui a una charla que dieron en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y me encantó porque el tema era la antimateria. Wow.
¿no? Que es así como a una partícula le corresponde una antipartícula y si se juntan, se anulan o se aniquilan mutuamente, ¿no? Por supuesto, esto es física de una forma muy llanera, pero bueno, eso es básico. Pero lo que a mí en ese momento me encantó y dije es que el lenguaje científico se puede traslapar a veces con el poético, fue cuando uno de los investigadores dijo, a partir de esta cuestión de la materia y antimateria sabemos que el universo no es simétrico. Porque si en el momento del Big Bang se hubiera creado la misma cantidad de materia y antimateria, el universo hubiera dejado de existir. Entonces eso quiere decir que hay más materia que antimateria. Y uno que empieza a decir la belleza de habitar un universo asimétrico es detonante de muchas cosas. Hay un autor mexicano que se llama Hugo Iriart, que tiene un ensayo que habla de la belleza de la pera y la belleza del ostión. Nos dice, la pera es una belleza clásica, ¿no? Simétrica. Yo pienso que era una pera transgénica, pero bueno, simétrica. Pero nos dice, el ostión, a primera vista puede ser monstruoso, asimétrico, pero conforme empiezas a ver detalles, te das cuenta de su hermosura, una hermosura que no te está diciendo todo lo que hay y que te deja a ti descubrir muchas de las cosas. Lo hermoso está ligado a lo monstruoso. Y de alguna forma, volviendo a Frankenstein y a toda esta cuestión, yo siento que también nos pasa con la literatura y la ciencia, ver esta cuestión de donde se funde, se traslapa lo hermoso con lo monstruoso y que nos produce este sentimiento que decimos a veces mucho, es que la poesía es sublime, sí, pero no es sublime como nos la han querido ya vender así el producto maquilado y procesado y envuelto con moñito para días de San Valentín. Lo sublime también tiene que ver con el horror, el espanto de verte enfrentado a lo abyecto, a lo innombrable. Y esa es la cuestión que ahí es como he llegado así, ¿no? En toda esta exploración. Es desde que cobramos conciencia por primera vez como seres humanos, hemos buscado nombrar, respondernos quién soy yo, quién eres tú, qué es esto. Y como hemos ido avanzando a lo largo de la historia, hemos ido elaborando diferentes nombres, hemos ido afinando las respuestas. Llegamos a acuñar estos conceptos que incluso también Carl Sagan en su novela Contacto nos habla, de lo nubiloso, de lo inefable, lo innombrable, ¿no? Y buscamos y cada vez avanzamos con nuestras investigaciones y podemos llegar casi científicos a contarnos la historia del universo en cuestión de segundos después del Big Bang, pero sigue habiendo esas partes, ¿no? Materia oscura, eso que no podemos contemplar y observar en el universo, que está la evidencia física, porque podemos calcular, bueno, lo pueden calcular, ¿no? Bueno, ya quisiera yo, pero pueden calcularlo, ¿no? Por la cuestión del comportamiento, de la gravedad y de la masa, y no la podemos ver, no podemos nombrarla, pero está ahí. Y las palabras, cada palabra que encontramos, que es una palabra desconocida, pero que nos atrae con su sonoridad, es una invitación a participar en el enigma. Ya que hago una pausa para tomar agua. Y en esta necesidad de nombrar, está esta necesidad de controlar. Lo vamos a ver en los mitos, en los cuentos, hasta en la psicología. Hay que nombrar para exorcizar, para no actuar. Lo que no nombras, lo que se queda en el inconsciente, retorna a lo real como una acción. Históricamente lo vemos, esas cuestiones que no queremos nombrar, de las que no queremos hablar, vuelven una y otra vez y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Esta compulsión a la repetición en la vida personal, pero también en lo social, ¿no? Y queremos imponer nuestro orden y vemos al cosmos y decimos, sí, encontramos a Pitágoras que nos hablaba, ¿no? De esta armonía de las esferas y de que los planetas que producían sonido. Tenemos a otra compositora que es una de mis favoritas de la Edad Media, Hildegard von Bingen, que también hablaba de la música celeste. Pero también esta armonía la podemos ver en las sociedades y en las culturas precolombinas, esta arquitectura que tenía que ver con la relación del orden y las proporciones cósmicas. Y queremos el orden y de repente seguimos investigando y llegamos a darnos cuenta de que el universo está regido también por el caos, ¿no? Que
Y aquí es cuando ya vamos a llegar al primer punto en el que les voy a poner algo de escuchar. Es muy interesante que en los años recientes, en el siglo pasado, en 1900, ya mediados, se descubrió que sí podía haber unos metrónomos que marcaran el ritmo del universo, pero que estos metrónomos eran tal vez, y muy seguro, el origen del caos y de la entropía. Existe algo llamado las pulsares, que son estrellas de neutrones que se producen cuando una estrella masiva explota en una supernova. A veces se produce un agujero negro, pero a veces se produce una estrella de neutrones que gira tan rápidamente lanzando haces de luz, bueno, de energía electromagnética, y que son los pulsares. Esa sería la primera pista. Es el pulsar B0329+54. El audio me lo compartió el observatorio Jodrell-Bank de Manchester, pero yo siempre he dicho, imagínense que Pitágoras hubiera escuchado un pulsar, ¿qué hubiera dicho? Y eso es lo que es la libertad en la cuestión cuando vemos desde el punto de vista del arte y de la poética, que podemos tal vez zafarnos a veces del rigor del método científico y especular y decir qué hubiera pasado. Y es empezar a expandir el vocabulario, porque al fin de cuentas, como poetas, como autores, siempre estamos buscando nombrar, ahora sí que, como decía, la palabra precisa, ¿no? Diría una canción. Pero es esta cuestión, esta necesidad, y buscamos crear metáforas que nos permitan abarcar esta realidad tan amplia que siempre se revela y se resiste a ser nombrada. Y de repente nos damos cuenta que a veces como artistas, como autores, como poetas, no estamos volteando a ver, por ejemplo, lo que sucede en la ciencia, ¿no? De lo que está sucediendo en astronomía y de cómo eso de repente nos podemos alimentar. Porque al fin de cuentas también hay una cuestión del que yo sí lo creo en cuanto al tema de relaciones de poder, la importancia de apropiarnos de los lenguajes, la importancia de poder ser capaces de nombrar nuestro origen, no solo a nivel social, pero sino también a nivel cósmico. De que no nos digan que solo unos cuantos pueden tener acceso a ese lenguaje, unos cuantos personas brillantes. Hay en México, justo con colectivos como el Cúmulo de Tesla, esta necesidad de democratizar el saber y el conocimiento. Es decir, nos pertenece a todos. Todos podemos hablar, por ejemplo, de pulsares. Y así es como llego ya a Orfeo, después de empezar con el macrocosmos. Apolonio de Rodas nos cuenta en su Argonáutica, uno de mis episodios favoritos, que los argonautas, como estaban peleándose entre sí, porque aunque Jasón era el líder, pues había muchas luchas de poder. Están peleándose los argonautas y Orfeo, que yo creo, eso no lo dice Apolonio, lo digo yo, que ya de haber estado harto, agarró su lira y nos cuenta ahora sí Apolonio de Rodas cómo es que Orfeo les canta a los argonautas sobre la creación del mundo. Y les habla, ¿no?, de cómo el cielo y la tierra estaban fundidos en una sola masa y de cómo se separaron con gran violencia. Y yo digo, Apolonio de Rodas en ese momento, cuando estaba hablándonos de cómo es que cantó Orfeo en la creación del mundo y del cosmos, recurrió a lo que se sabía en ese momento. ¿Por qué no ahora la canción de Orfeo habría de incluir el Big Bang o el Ilem, que es un concepto que me encanta? Se llama Ilem, que es materia en inglés antiguo. El Ilem es, dicen, este océano primordial de partículas que se creó después del Big Bang. El Ilem es como el punto intermedio entre el Big Bang y la creación ya de las materias y del átomo. ¿Por qué no habría de hablarnos Orfeo de eso, o de la fotosíntesis? ¿O por qué no habría de hablarnos de cómo, ahora que es una visión que me encanta,
de la microbiota, de ver el cuerpo humano como un ecosistema, pensar que compartimos procesos, flujos y el mismo espacio con trillones de microorganismos que forman parte de nuestro metabolismo. Dicen, hay investigadores que dicen, no quiero alarmar a alguien si le da un poco de ansia el tema, pero que dicen que hay trillones, casi la misma cantidad de estrellas que en la Vía Láctea, es lo que cada quien casi puede cargar de microorganismos, ¿no? Como la flora intestinal y todo eso. ¿Por qué no hablar de eso, del cuerpo humano como un ecosistema? Carmen Olén, o sea, hablaría hasta como de los cataclismos, como esos hongos que de repente después te invaden después del parto y muchas cosas, ¿no? Orfeo es una figura muy interesante ligando con esta cuestión de nombrar al cosmos, porque después del descenso al inframundo, la voz poética se trastoca en profética. Y se trastoca en profética porque nos están enunciando las verdades más profundas del ser humano. Por eso es que es vigente. Y por eso es que al ver hacia atrás y hacia el pasado también nos está diciendo lo que va a suceder en el futuro. Hay un pasaje, siguiendo ahí con los argonautas, que pasan por las islas de las sirenas. Y es Orfeo quien de nuevo toma su lira y contrarresta el canto de las sirenas. Empiezan a cantar las sirenas, provocando a los marinos, a los argonautas. Orfeo empieza a cantar y las calla. Eso a mí es como, al hacer todo este análisis, es muy interesante, porque si recordamos otro poema, el de la Odisea, cuando Odiseo, Ulises, pasa por la isla de las sirenas, que lo amarran en el mástil para que pueda escuchar su canto. El canto que escucha, que nos dice Homero, es que le están diciendo no solo es esta idea de la sirena como algo voluptuoso, ¿no? Que satisfacer el deseo de la carne, por decirlo muy lugar común, ¿no? Lo que las sirenas le dicen a Odiseo es: ven, te voy a hablar de ti y te voy a hablar de lo que hiciste en Troya. Eso es lo que enloquece a Odiseo. Me van a hablar de lo que hice yo en Troya. Esa voz del otro que llama, que provoca. Eso innombrable, esa palabra que tenemos siempre en la punta de la lengua y no alcanzamos a nombrar. Ahí está, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? La voz, al igual que el cosmos, se rige por las fuerzas del orden y el caos. Lo vamos a encontrar, yo creo, en grandes textos a lo largo de la historia. Están en juego siempre estas dos fuerzas, Eros y Tánatos, ¿no? Puede ser desde la voz que se enuncia y destroza y hace arder, literalmente quiere destruir con un alarido, esa voz que es pulsión de muerte, pero también está esta otra parte que es el arrullo, que contiene, que se conduele, la voz que también es ternura, pero no esta ternura barata que nos venden cada San Valentín, esta ternura que es la que nos permite reconocer nuestra propia fragilidad en el otro. Esta ternura que contiene, que dice: sí, aquí estoy contigo. Lo decíamos en otro foro en México, ¿no? Ternura son las madres rastreadoras que como Antígona saben que no basta con enterrar a los muertos, sino que también hay que nombrarlos. ¿Qué es lo que estamos siempre tratando de hacer? ¿No? Y siguiendo ya con esta cuestión del audio, a veces en esta búsqueda yo siempre he llegado a la sensación a nivel de experimentación sonora que las sirenas son ruidos, son ese ruido de fondo que no es armónico, que es caótico, pero que nos llama la atención. Entonces ponemos la siguiente pista. Por favor. Oímos un grillo, las ciudades están invadidas de ellas a veces, al menos la Ciudad de México. Pero ahora ponemos la siguiente pista. Pero ¿qué pasa si yo tomo este grillo y cambio la percepción, la frecuencia, y los voy mezclando en diferentes ondas?
digo que esta pieza, digo, el grillos cantando al 70% se vuelve viento. Como diría Clarice Lispector, compartir la casa y el mundo con vida no humana, ¿no? Y lo mismo pasa con las palabras y este lenguaje que muta y se transforma, los poemas que son organismos que cuando salen de nosotros se transforman y a veces se vuelven contra nosotros. La literatura, las metáforas que al fin de cuentas buscan transmutar lo cotidiano, ¿no? Presentarnos lo desconocido en lo ya visto y en lo ya escuchado. Y al fin de cuentas es remitirse a esta cuestión del cosmos, pero para hablar de ese otro macro-microcosmos que somos nosotros, nuestra subjetividad. Y la siguiente pista es una mezcla digital que tiene que ver son abejas, grillos y cigarras en diferentes frecuencias y que está inspirado en un pasaje de Seishon Nagón, del libro de Almohada, que se llama Encontrarse con el amante. Les voy a leer. Perdón, es que están increíbles. Me encanta compartir. Perdón. Encontrarse con el amante. Para encontrarse con el amante, el verano es la estación apropiada. En verdad, las noches son muy cortas y la claridad avanza antes de que una haya pegado un ojo. Como todas las celosías quedan abiertas, permaneciendo acostados se puede ver el jardín en el frío aire matinal. Quedan aún algunas caricias que intercambiar antes de que el caballero se retire. Y mientras se murmuran cosas, de repente se escucha un ruido sordo. Por un instante están seguros de que han sido descubiertos, pero es solo el graznido de un cuervo que pasa volando por el jardín. En invierno, cuando hace mucho frío y una está sepultada bajo la ropa de cama, escuchando las amorosas palabras de su amante, es una delicia oír el sonoro gong del templo que parece salir del fondo de un pozo. Los primeros cantos de las aves, que todavía ocultan sus cabezas bajo las alas, suenan extraños y en sordina. Luego los pájaros, uno tras otro, cantan respondiéndose. Placentero es yacer oyendo el sonido que se vuelve cada vez más nítido. Esta última línea fue la que provocó el siguiente paisaje sonoro, que Seishon Nagón es muy interesante antes de ponerles la pieza y que también quise incluirla aquí por esta pieza y por este pasaje. Pero esto fue escrito en el año 1000. Y algo que tienen muy interesante Seishon Nagón y la Murasaki Shikibu, entre otras damas de la corte, es que ellas son las creadoras de la literatura japonesa. Pero es muy interesante porque Seishon Nagón, por ejemplo, no sabemos cuál era su nombre propio, hablando de nombrar, porque en esa época las mujeres eran nombradas en términos del cargo y del esposo o del papá, ¿no? Entonces, la siguiente pieza se llama Encontrarse con la o el amante, y justo, ¿no? Al igual que Sei, es esta cuestión de escuchar desde la cama este sonido que cada vez se va volviendo más nítido, y a veces es uno y a veces son dos quienes escuchan.
Gracias. Y todo este viaje y todo este proceso de razonamiento y de reflexión, ya para empezar a aterrizar, quedaron como varios temas, ¿no? Lo que les decía de la voz, pero también está esta cuestión de que, especialmente es algo que va muy de la mano con el momento histórico y todo, esta cuestión de concebir a las personas, de concebirnos a nosotros, a nosotras mismas como bibliotecas, pensar que nuestro cuerpo contiene, no es solo en nuestro cuerpo cargamos la historia social de nuestro país y del mundo, también cargamos la historia de la vida en nuestro planeta. Nuestro ADN tiene en ese sentido la huella digital de la Tierra. Eso no lo digo yo, lo decía Carl Sagan, que siento que es un científico, divulgador y poeta, era muy interesante. Y en ese sentido retomo una palabra, un término que usan en biología, que es esta cuestión de testigos biológicos. Ahora que fue el incendio del Museo Nacional en Río de Janeiro, varios de nuestros compañeros, especialmente una amiga que es bióloga y entomóloga, estaban devastados. Decían, es que todos esos testigos biológicos, más toda la cuestión, toda esa memoria, que se pierde en varios niveles, ¿no? Tanto de la cuestión científica y de la investigación, pero también cultural e histórica, estas bibliotecas que se queman. Y en esta cuestión termino con la voz diciendo, hay una cita de Carl Jung, que la voy a parafrasear, que él dice, aquel o aquella que habla con 1000 voces nos ayuda a pasar la más oscura de las noches. Pero yo digo, y no solo yo, mucha gente decimos, sí, pero hablar con 1000 voces también significa incluir el silencio, aquellas voces que han sido extinguidas, a veces por la fuerza, las bibliotecas que se han quemado, los tratados científicos, por ejemplo, aquí en América Latina lo sabemos, que todo lo que se perdió, todos esos saberes que se perdieron de repente, tal vez con la conquista, y que siguen a veces perdiéndose, esas ausencias que están ahí, ¿no? Hipatia de Alejandría, por ejemplo, todos esos silencios están ahí, también hablamos con esas voces. Y para terminar, ya así con esta cuestión, empezamos con los pulsares, el macrocosmos, vamos a terminar con lo más pequeño. Hay una de las imágenes que a mí me encantan, es que dicen que si viéramos en nivel, ¿no?, atómico, el átomo, el espacio que hay entre el núcleo y los electrones que giran en torno, es como ver la bóveda de una catedral gótica, ¿no?, que es un espacio inconmensurable. Entonces, la última pieza no es mía, es de la NASA, me la proporcionó la doctora Antígona Segura, que es astrobióloga, y que es el coro de plasma. El Sol, y aquí lo voy a leer para decírselos más claro, el Sol emana todo el tiempo partículas cargadas eléctricamente a las que se conoce como viento solar y que son detenidas por el campo magnético de la Tierra. Pero a veces el Sol lanza chorros de estas partículas de viento solar tan fuertes que logran penetrar el campo magnético a través de los polos. Y es lo que conocemos como las auroras boreales, ese efecto que se produce. Pero lo que es muy interesante es que también producen sonido, ¿no? En este proceso también, ¿no?, al chocar con los átomos de oxígeno y nitrógeno, también se producen ondas de radio y que desde el punto de vista de la ciencia se conocen como coro de plasma. Esa sería ya la última pista. Y bueno, yo inspirada en eso, que fue un sonido que a mí me encanta, estar ya más allá de la cuestión rigurosa metodológica, por la posibilidad de estar escuchando estos electrones que están ahí fluyendo por los polos de la Tierra, me hizo pensar en Tiamat, esta diosa océano de la creación, ¿no?, babilónica, sumeria, que es la creación pero con todos sus cataclismos,
¿no? Tiamat es una figura que a veces, como todas las diosas, nos ponen una representación muy ambivalente, ¿no? Damos la vida, pero también destrucción y todo. Pero hice este poema, y con este ya cierro. Madre serpiente, ayer me cantaste sobre el Ilem y el vacío mar casi infinito que se enrosca entre un electrón y el núcleo de un átomo. Energía, mater oscura, Mun, Tau, madre subatómica de la vida y la entropía, eres todos los peces del mundo. Ayer robé una de tus escamas y la puse bajo el microscopio. Con la voz cascada de tanto repetirlo, 13.800 millones de años para ser exactos, cantaste el cosmos y me fuiste revelando sin querer la cosa, como en el centro de cada estrella la gravedad construye y derriba sus propias catedrales. Y sé, madre océano, supernova, que también eres destructora de soles, pero no importa que perdamos con eso, porque cada colapso traerá consigo siempre un destello más brillante que una galaxia o una escama. Todas nuestras guerras se pudren en silencio y nada. Somos luz, flujo, partícula, movimiento, un manojo de cuerdas que se enreda en el espacio-tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Mientras te escuchaba, pensaba en tu libro Orfeo, ¿no? Creo que Orfeo es el punto axial de todas estas reflexiones. Si te parece, podemos conversar un poco, que tengo muchas inquietudes. A propósito, ¿no?, de esta fuerza irreprimible del nombrar, ¿no? Yo entiendo que nombramos prácticamente todo el tiempo, pero lo que lo constituye una fuerza irreprimible es que hace memoria. ¿Es ese el trabajo de nombrar? Esa sería una pregunta, ¿no? Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre nombrar y el canto? Porque cuando tú hacías esta glosa de las virtudes del canto de Orfeo, hay una virtud también de Orfeo, ¿no? Y es mover árboles, mover rocas, es decir, una quinesis. Entonces está el encantamiento, pero también está el movimiento, y que se asocia a aquello que tú hablas, que son los flujos y las partículas. Entonces, hace poco conversaba con unas personas sobre cómo la memoria se construye en el canto, ¿no? Y puede darse quizás de modo consciente de que una relación estrecha entre nombrar y cantar, ¿no? En México ustedes tienen el canto, y culturalmente el canto puede ser para festejar, pero también para dar testimonio de las tragedias más grandes. Entonces, en ese sentido es una pregunta muy particular a ti, que eres una escritora mexicana. Y otra cosa que me llama mucho la atención es esta poética donde estás superando al sujeto cultural. Eso es muy interesante, ¿no? Porque da la impresión de que un sujeto creador que pueda traducir la experiencia del cuerpo a la escala cósmica es un sujeto precisamente que ha evadido como los controles más inmediatos de la cultura, ¿no? El razonamiento práctico, no sé. Pero sin embargo, en tu narrativa, todos tus personajes viven en una cotidianidad. Pueden estar en Marte, pero están arreglando el jardín. Pueden estar en Marte, pero duermen en un saco de dormir. Entonces, es interesante, ¿no? Ese poder crear desde una escala cósmica, ¿no? Y eso sería una ética, ¿no? ¿O sería solo una estética? Digo, poder tener la conciencia, si no la más inmediata, pero la conciencia, la posibilidad de tener conciencia como a nivel atómico, a nivel de las partículas. ¿Qué introduce eso en el mundo, no? ¿Qué resuelve eso en la vida cotidiana? Tener una experiencia a esa escala. Y esas son dos preguntas que te quería hacer para empezar. Ah, no, pues muy buenas, ya me pusiste a trabajar. Empiezo por la memoria. Sí, yo creo que va de la par, ¿no? Lo vemos, porque
no es solo nombrar, sino poner la conciencia en lo que se nombra, porque como lo vemos, por ejemplo, desde el lado de psicoanálisis, a veces hablamos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo realmente. Hay como estos dos niveles a veces en el discurso, ¿no? Entonces, a veces nombrar significa volver a nombrar lo que ya he nombrado 1000 veces en esta compulsión a la repetición, pero decirlo como si fuera la primera vez, darme cuenta de eso, ¿no? Y yo creo que sí, es hacer memoria, pero también la memoria es muy interesante porque, como se ha visto, por ejemplo, en neurología y también, ¿no?, a nivel de la psicología, nosotros reescribimos nuestras memorias. Nuestras memorias se van transformando, la narrativa que creamos en torno a cada memoria se va transformando. Por eso es que funcionan en ese sentido, ese es el proceso terapéutico, no es cambiar lo que viviste, es ir cambiando esa narrativa que vas haciendo de ti misma, ¿no? Pero sí, yo creo que la cuestión van de la mano. Yo no puedo nombrar algo si no soy consciente de eso. Y a veces ser consciente significa tener memoria. Lo que decía hace rato, lo que no se nombra se actúa, y entonces tenemos estas cuestiones de la transmisión transgeneracional, ¿no? Que familias que se van transmitiendo, ¿no?, trastornos emocionales, síntomas, pero que también lo vemos en la sociedad, ¿no? Este eterno retorno a lo yo visto, a lo ya conocido, ¿no? Por ejemplo, esto de... Hay una autora que creo que la edita el Fondo Económico, que se llama Hélène Piralien, que es Genocidio y Transmisión, que ella habla de esas terceras generaciones, del retorno a la violencia en la tercera generación. Es un libro muy duro, pero muy interesante en ese sentido. ¿Y si no se nombra, qué ocurre? ¿Y si no nombrásemos? Pues te vas con las sirenas, ¿no? Te vas con las sirenas. Lo digo, fue forzar un poco la metáfora, pero... Entonces, sí, nombrar sería como cantar, ¿no? Cantarlo, exacto, ¿no? Ahí el canto, al fin de cuentas, es esta voz que sale del cuerpo, ¿no? Este lenguaje que está también anclado al cuerpo y que resuena y que nos contiene. Nosotros nos volvemos sujetos, no solo a través de la mirada de la otra persona, sino a través de esa voz que nos llama y nos dice, sí, estás aquí en el mundo conmigo, ¿no? Sí, recuerdo ahora que lo dices, hay un encuentro en los años 60 donde está en Casa de las Américas, está Carlos Puebla, está Silvio Rodríguez y está Mercedes Sosa. Y Carlos Puebla, muy en la retórica isleña, ¿no?, le dice, ¿qué es para ti, Mercedes, el canto? No la deja responder y Carlos Puebla dice, es el testimonio. Y Mercedes Sosa le dice, no, es el realismo de la fuerza de la voz. Estamos en los años 60, ¿no? Y Mercedes Sosa dice tal cual lo que tú dices, no, es eso que viene del cuerpo, ¿no? Sí, antes exacto. Que la ideología es lo que viene del cuerpo. Y que de hecho, bueno, lo decimos, es que nombrar es tan importante como empezar a nombrar el cuerpo. Exactamente. Porque uno si no puedes nombrar, no puedes denunciar. Si no tienes las palabras para hacerlo, si te han cortado la voz, ¿no? Por eso es también mucho esta pelea, ¿no?, de apropiarnos del lenguaje, sea que escribamos o no. Pero cuando nombrar está administrado, también nombrar en el sentido que tú lo planteas puede ser intervenir, ¿no? Intervenir un lugar absolutamente viciado, una palabra sobreentendida. Y en ese sentido hacer un poco de silencio en ese nombrar, ¿no? Como titubear, balbucear, zozobrar y que no sea una palabra expedita, clara. Lo digo porque esta idea de la zozobra o de la palabra que está empeñándose en decirse es un poco como funciona la estructura de tu libro Orfeo, ¿no? Sí. ¿Podrías comentar, ¿no?, esta estructura en 6 cantos? Ajá. En el canto 2, que es uno de los que más me gusta a mí, si me permites, voy a leer algo de lo que has escrito y que tiene que ver precisamente con esta fuerza irreprimible del nombrar, ¿no? Dice, quizás el no poder concebir que en cualquier momento un océano puede precipitarse sobre nosotros es un efecto secundario de la muerte. Me perturba no recordar el momento exacto en el que me ahogué. Sentí miedo, sabía lo que me estaba sucediendo. Tú no quieres hablar de eso y cuando te presiono para que lo hagas, vuelves a repetirme lo que ya sé. Que resucité a los 3 minutos de haber sido declarada muerta clínicamente y que en todo ese tiempo tú no dejaste de llamarme de vuelta. Entonces ahí hay 2 modos de nombrar, ¿no? Nombrar como para suprimir el trauma, el dolor, pero nombrar precisamente para nombrar desde el cuerpo, ¿no? Como para regresar
Sí, los cuerpos. es que al fin de cuentas el lenguaje no es neutro. En el mismo lenguaje siempre va a haber, así como está el orden y la entropía, estas fuerzas, ¿no?, que tratan de apropiarse y de imponer una forma de nombrar al mundo precisamente, ¿no? Yo creo que justo a veces el lenguaje se puede volver la defensa, ¿no? Este enquistamiento, los lugares comunes en sí, es el enquistamiento de este impulso de muerte, ¿no?, de esta compulsión a la repetición. Detrás de los lugares comunes vamos a encontrar muchas veces esta narrativa que sostiene un determinado modo de opresión, de prejuicios, ¿no?, que es justo esta forma de yanquilosada, ¿no? Entonces, por eso a veces un acto de resistencia es precisamente en este balbuceo, en este tratar de nombrar o cantar, retomar este lenguaje como si fuera la primera vez que nos aproximáramos a ellos y jugar con el sentido de las palabras, ¿no? Claro. Bueno, está entonces esa dimensión de llenar de asombro la palabra en el nombrar, llenarla de contingencia, pero hay algo también muy lindo que tú haces, ¿no? Y que hablando de estas morfologías de la voz, está el aullido, Sí. que está en tu poemario Lunática, en este devenir de niña lobo, y que, bueno, hoy ya sé que tiene mucho de aullido de Allen Ginsberg, Sí. de esa contracultura norteamericana. A ver si nos puedes comentar un poco de esa otra morfología de la voz, ¿no? La del grito, el aullido. Claro. En Lunática, lo que les voy a contar ahora no es algo que aparezca en el libro, pero fue parte del motor para escribir este poemario. Y bueno, esto lo escribí en el 2014, entonces cuando vuelvo a revisitar estos momentos y veo lo que está sucediendo actualmente, a veces me preocupo, pero bueno, en México ha habido desafortunadamente un tema terrible de violencia de género, y el cual, trabajando muchas veces, nos dimos cuenta de que mi planteamiento al querer hablar, ¿no?, de un poemario que sea una chica loba, es esta cuestión de decir, a veces una forma de resistir y de reafirmarse ante la violencia es hablar del gozo de existir y de estar viva. Entonces, Lunática eso no va a aparecer en el poemario, ustedes si lo leen solo lo saben porque se los conté yo, pero es lo que motivó, ¿no? En Lunática fue hablar justo, ¿no?, de crear una poética de la infancia, de la voz, que incluya también sus cataclismos. Lunática es justo esta dimensión que se resiste a ser domesticado, ¿no?, que es un tema que trae uno de niña. Es un poemario que está basado en muchos de mis recuerdos de precisamente a los 9 años, y que justo es rescatar estas dos visiones. Por un lado, esta dimensión que a veces no pensamos que lo tengan los niños porque tenemos una visión muy condescendiente hacia ellos, pero que también uno, si recuerda de niños, también te haces las grandes preguntas filosóficas de quién soy, dónde estoy, por qué sale el sol, por qué sale la luna, qué pasa si me muero, qué pasa si los que quiero mueren, por qué la sangre es roja, qué se siente matar y agarro y puedo matar a un insecto. A veces los niños también está esta crueldad. Pero eso no se habla mucho, Que es ¿no? esa infancia sublime, ¿no? Exacto, ¿no? Siempre es como decimonónico el asunto, ¿no? Pero la cosa es que está ahí, y el aullido y esta cuestión instintiva y del inconsciente que se resiste tal vez a veces, ¿no?, está por ahí. Y esta otra parte de la introspección y de esos momentos en los cuales te cuestionas estas cosas, ¿no? Todo eso es lo que está ahí en Lunática, ¿no? Y el juego es precisamente Lunática de fascinación con la luna, pero también estos lunáticos, los licántropos, los locos, los poetas. La otredad, ¿no? De la otredad, los que no se dejan domesticar y traen pulgas a la mesa, ¿no? Y quizás a propósito de esta concepción cósmica, ¿no?, donde el cuerpo es una traducción más del cosmos, ¿no? No es que está ocupando sí. el centro, eso lo entiendo. Sí, siempre ando orbitando alrededor. Es interesante en tu narrativa, al menos en estos 3 libros, la presencia de la Guerra Fría, Sí. la figura del límite, ¿no? Esta idea de que la experiencia del límite ahora no se hace solo en el teatro social, no en el contexto social, en el contexto cultural, sino que se dispara hacia otras, hacia el universo. A ver si nos puedes contar un poco
cómo influye ese contexto particularmente, ¿no? Sus imágenes, la cultura popular que se creó en torno a la carrera espacial, que insisto, es una cultura no muy trabajada en la narrativa y es muy, muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que es una búsqueda que empieza desde una cuestión personal, que es como de mis obsesiones que ahí traigo. Esta cuestión de recordar, que a veces así les digo a mis alumnos, ¿no? Yo nací en un mundo dividido en dos, ¿no? El primer bloque, el segundo bloque, y luego decía uno, el mundo dividido en dos, pero espérate, ¿quiénes somos nosotros? El tercer mundo, espérame, entonces ¿cuántos planetas son? Pero bueno, así nos enseñaban geografía, ¿no? Y la cosa es que a mí me acuerdo esta cuestión de vivirlo, ya nos tocó vivir a muchos de nosotros el final de la Guerra Fría, ¿no? Y con este final de la Guerra Fría era, ¿no?, la caída del muro, ¿no?, del muro de Berlín y toda la maravilla. Y luego ver estas cuestiones de lo que estaba sucediendo en el mundo, cuando ya no fue un mundo aparentemente ordenado y dividido en dos bloques y empezó todo este nuevo orden, que seguimos perplejos y tratando de adivinar hacia dónde vamos. Pero en esta cuestión, además de estar intrigada con esta cuestión de estas transiciones entre una época y otra y estas narrativas, una de mis obsesiones es precisamente el tema de la compulsión a la repetición y lo que sucede a nivel histórico y social, de cómo, por ejemplo, lo vemos, es un tema que también siempre me ha llamado la atención, todo el ascenso del fascismo, ¿no?, en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en América Latina, ¿no?, en los 50, 60, 70, con estas dictaduras y regímenes terribles que nos han tocado también. Y de repente es, como decía alguien que ahorita no recuerdo, es esta cuestión de revisitar el pasado, estos momentos, para poder tener perspectiva de lo que estamos viviendo actualmente y que al estar demasiado cerca no lo podemos comprender a veces con toda su complejidad, ¿no? A veces el voltear y preguntar, a ver, ¿qué estaba pasando, ¿no?, con este ascenso al fascismo y ¿no?, de los regímenes totalitarios antes de la Segunda Guerra Mundial? Decir, ¿qué está pasando ahora? Que parece que está habiendo un retorno. Porque nos asombramos como si fuera que surge de nuevo el monstruo debajo de la cama, pero en realidad lo que nos lleva a darnos cuenta es que el monstruo siempre ha estado ahí y que a veces nada más ha sido esta narrativa triunfalista de vencimos al fascismo, como hacían al final, ¿no? Y luego ya fue la caída del régimen y el bloque soviético. Siempre estamos en esas narrativas, pero el monstruo sigue ahí, porque tiene que ver también con muchos factores que son muy complejos y que no se pueden reducir solo a dos polos, ¿no? Si quieres podemos ceder la palabra si alguien quiere hacer una pregunta a Marta o quiere opinar o comentar de lo que se ha hablado. Bueno, podemos seguir. A mí sí insisto, Marta, me parece muy, perdón, claro.
comparto totalmente. No, muchas gracias. Y tienes razón. Yo creo que, eso ya no lo dije aquí, pero justo una de las reflexiones que tengo actuales que tienen que ver ya más hablando de lo que podría seguir, es justo esa cuestión de dónde estoy, ¿no? Como narradora. Yo creo que si estuve reflexionando en lo que les compartí sobre la voz y estas fuerzas que forman la voz y toda esta cuestión, ahora mi pregunta es ¿de dónde está saliendo esa voz y hacia dónde quiero que vaya la voz? ¿No? Y a veces tienes razón, tenemos por formación o deformación, tenemos esta visión europocentrista, ¿no? Muy fijada en esta cuestión occidental, que además el occidente es muy relativo, es donde estés parado, ¿no? Pero bueno, sí es el occidental. Que sí, yo creo que precisamente es saber que a veces hablar de un tema significa que estás dejando de fuera muchas cosas que son igualmente importantes, ¿no? Entonces yo creo que lo que te podría decir es que sí te agradezco, porque siento que sí es importante, ¿no? Tenerlo siempre presente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? Ahí hablabas del futuro y hay algo que a mí me interesa, también hablando precisamente, por ejemplo, en México, que estamos ahorita con muchas cuestiones, de que a veces la utopía de alguien puede ser la distopía de muchos, ¿no? Y si estás justo en una visión muy chiquita y no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo realmente en tu país o en una región, pues puede ser peligroso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir que sí, que estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más quisiera comentar? Claro, señor. Quisiera que hables un poco más sobre el libro que está aquí, Tercer Logro ver. Buenas noches, Laika. De Buenas noches, Laika. Bueno, Buenas noches, Laika es un libro que escribí más o menos al mismo tiempo que Lunática. Es un libro en el cual está ambientado en la Ciudad de México en 1957, que es el año en el que lanzan los soviéticos el Sputnik 1 y Sputnik 2. En Sputnik 2 va Laika, ¿no? que es el primer ser vivo, el primer terrícola en el espacio, ¿no? Es un libro en el cual trata sobre el tema del suicidio y de la muerte, y en el cual yo buscaba reflexionar un poco en cómo esta cuestión del espacio en nuestro imaginario es, ahora sí que citando Star Trek, pero literalmente la última frontera, pero no solo física, sino que también está este juego de pensar el espacio como una, que Solaris te habla, ¿no? de los fantasmas y esas evocaciones y esas presencias inquietantes que pueden ser tu propio inconsciente, ¿no? Y todo es justo desde la perspectiva de un chico de 13 años. Para mí era en este libro muy importante hablar, el suicidio es un tema gigantesco. Entonces, en este tomar decisiones, ¿qué voy a hablar y cómo lo voy a hablar? Para mí fue fundamental decir, yo quiero hablar de lo que sucede con los que se quedan, porque sigue siendo un tema tabú. A mí, este es un libro que yo digo que lo empecé a escribir en preparatoria, porque cuando yo estaba pasando a cuarto de prepa, que bueno, creo que aquí dicen también... No lo sé. Bueno, secundaria. Bueno, estaba ahí, nos pasó, una compañera, una amiga se suicidó, fue así su compañera tuvo un accidente, un minuto de silencio, y descubrir qué es lo que había pasado realmente con ella nos llevó años para enterarnos que tenía un trastorno bipolar de la personalidad que no había sido atendido adecuadamente. Y entonces para mí, y luego dando clases en una escuela, fue como esta cuestión cíclica de la vida, también pasamos por una situación parecida en la cual las autoridades escolares nos decían a los maestros que no habláramos de eso. Yo siendo maestra de psicología dije, no puedo, tengo que hablar de eso. ¿Cómo no voy a hablar de eso si soy maestra de psicología? Es absurdo. Y bueno, y fue esta decisión de decir, a veces hay que hablar justo, ¿no? De estos temas y decir es que lo que no se nombra se actúa.
Y el no poder hablar de las cosas y de las emociones y de no poder llevar a cabo un duelo nos produce sufrimiento y confusión y nos aísla. Y es ser Laika que está orbitando en el Sputnik a kilómetros de la Tierra, aullando, llamando a un mundo repleto de perros que no la pueden escuchar, ¿no? Entonces es un poco lo que está ahí en ese libro. Bueno, Marta, si quisieras cerrar con algún comentario final porque ya nos quedan 5 minutos. No, pues darles las gracias por recibirme aquí en la Casa Peruana de la Literatura. Es un honor y muchísimas gracias.